Bien, vamos a iniciar este webinar. Los vuelvo a saludar. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse y por su interés en este contenido que hoy tenemos para ustedes. Mi nombre es Evangelina Fis, soy gerente de marketing y educación en DataIQ y hoy nos acompaña Guilherme Leite de Qlik. Él es Senior Solutions Architect y se desempeña como Partner Enablement y Preventa para Latinoamérica en el área de Data Analytics. Tiene más de 10 años de experiencia en Business Intelligence con productos de Qlik. Hoy él nos va a comentar cuáles son las novedades y las últimas noticias que tiene Qlik para darnos. Y para comentarles, durante el desarrollo de este webinar van a tener las cámaras y los micrófonos deshabilitados, pero sí, como ya algunos han estado experimentando, tienen el chat disponible para ir dejándonos sus comentarios, consultas, dudas, y al final de la presentación vamos a ir retomando para una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, los voy a dejar con Guilherme. Muchas gracias, Guilherme, por estar con nosotros. Todo tuyo. Hola Eva, muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos también por su tiempo. Bueno, como Eva comentó, mi nombre es Guilherme Leite, yo soy arquitecto de soluciones acá en Qlik, he trabajado en Qlik hace 3 años y con los productos de Qlik ya un poco más de 10 años. Y el día de hoy yo voy a compartir con ustedes las novedades de Qlik, las últimas noticias que tenemos en Qlik, nuestros productos. Bueno, déjame compartir mi pantalla. Listo, yo creo que ustedes ya pueden verla. Bueno, entonces, en este webinar yo les mostraré las novedades de Qlik, las últimas releases que tuvimos de nuestros productos y también, por supuesto, yo hablaré un poquito de roadmap. Y cuando yo hablo de roadmap, son cosas que vamos a tener en nuestros productos. Algunas veces yo comentaré que vamos a tener en Q4 o en 2023, pero por supuesto es importante aclarar que Qlik no asume ninguna intención, ninguna obligación de actualizar exactamente, revisar las declaraciones que tenemos en este documento, porque roadmap es una cosa que nosotros decimos que es viva. Muchas veces hay otras prioridades, entonces podemos cambiar los plazos o las funcionalidades que yo hablaré acá con ustedes. Bueno, para hablar de las novedades que tenemos en Qlik, es importante justamente hablar rápidamente, antes de empezar, al respecto de nuestra plataforma en la nube de Qlik, que es el Qlik Cloud. Yo creo que tal vez muchos de ustedes ya la conozcan muy bien, ya utilizan Qlik en la nube. Algunas veces son clientes de QlikView o clientes de QlikSense Enterprise Client Managed. Entonces es importante aclarar todo lo que nosotros tenemos hoy, que Qlik está invirtiendo en la solución de la nube. Bueno, primer punto, es importante aclarar que nosotros tenemos el motor asociativo que todos ya conocen muy bien de nuestros productos, y Qlik invirtió mucho en la parte de inteligencia artificial, desde la parte de Machine Learning, la parte de Insight Advisor Chat, por supuesto en la parte de seguridad que ya teníamos con QlikSense Enterprise Client Managed, y también en funciones como catálogo y linaje y orquestación de tareas. Las grandes novedades que tenemos hoy en día, incluso ayer, durante el evento que hubo con DataIQ, empezamos con la parte de servicio de datos, con la novedad que yo comentaré después de Data Movement, Data Transformation y Data Warehouse Automation, que es justamente la parte de integración de datos en la nube de Qlik. Entonces, cuando hablamos de nube de Qlik, en Qlik Cloud, no es solamente la parte de servicio de análisis, de QlikSense, que ustedes ya conocen muy bien. También tenemos hoy en día una parte de integración de datos directamente en la nube de Qlik, sin tener la necesidad de tener un servidor, de hacer un despliegue de algún tipo de herramienta. Y claro, por supuesto, en la nube de Qlik tenemos la parte de visualización de dashboards, Augmented Analytics, de Embed, alertas y acciones también, que yo comentaré con ustedes. Bueno, si miramos las últimas novedades, acá hay como que dos grandes fechas, que es QlikWorld 2021 y QlikWorld 2022. En 2021 empezamos con la parte de informes de autoservicio, de notas de colaboración. Empezamos incluso con un aplicativo de iOS o Android también para tener la misma experiencia. Después con la parte de Impact Analysis, de catálogo, de linaje.
de ClickForce, que eu comentarei. E agora, nesse último ClickWord, começamos com Direct Query, para ter dados atualizados em tempo real, desde Snowflake, por exemplo. Também a parte de Click AutoMail, que eu demonstrarei a vocês em um par de minutos. E a parte de segurança, incluso, que temos. E também vamos a ter em 2022, aún 2022, eu creio que em Q4, uma parte de Advanced Enterprise Reporting com informes em PowerPoint, em arquivos em Excel, etc. São as grandes novidades que vamos a ter acá. Então, miramos acá o último ano, tivemos muitas novidades e quando eu hablo solamente acá, eu tenho automatizações SaaS, não é solamente uma release, tuvimos automatizações SaaS, depois várias releases, algumas vezes semanais, com novas possibilidades, novos conectores, que são da parte de automatização. Então, Click tem esse compromisso com vocês, nossos clientes, de não ter solamente uma release ou 5 al ano, temos releases semanais, então são funcionalidades que são atualizadas a todo o tempo, como vocês podem mirar acá. E se miramos as funcionalidades que temos hoje em Click Cloud, em la parte de Analytics, vamos dizer, empezamos acá com as ventajas de Analytics em Click Cloud, perdóname, que é justamente a fácil implementação e escalada. Então, se hoje vocês têm 10 pessoas utilizando com 10 paneles e amanhã vão ter 500 pessoas com 1000 paneles, não há nenhum problema. Temos a parte de escalabilidade. Por supuesto, como eu comentei, com continuous release, toda semana temos novidades, novas funcionalidades, novos conectores, incluso novas gráficas em nosso ClickSense. E, por supuesto, como está tudo na nuvem de Click, há uma redução de custo de infraestrutura, não há necessidade de ter a parte de servidor, pessoas manejando, gestionando todo esse servidor, tendo um servidor de backup, todo é possível utilizar, fazer todo com a nuvem de Click. E acá temos as funcionalidades, que eu comentarei algumas com vocês depois durante a apresentação, como a parte de automatizações, alertas, reporting service para enviar PDF, colaboração, catálogo de dados, cada vez temos mais e mais funcionalidades em nosso catálogo de dados, embedded, desde nosso ClickSense Enterprise Client Managed, mantuvimos só a parte de embedded também, e AutoML, que também é uma grande novidade que tivemos há poucos meses em Click Cloud, com todo integrado. Bueno, entonces yo empezaré a hablar entonces de esas novedades y tudo que hubo en Click, tudo que los cambios que tuvimos en Click, empezando con la parte justamente de Visual Analytics, con la parte de gráficas. Bueno, la gran novedad que hubo en Click es justamente una parte que tenemos una nueva creación simplificada en ClickSense SaaS. Para quien ya trabaja hace mucho tiempo con Click, están acostumbrados a tener un panel a la izquierda con los elementos maestros, a la derecha para crear y tener más opciones del gráfico seleccionado. Hoy en día una nueva interfaz que es justamente desarrollada para personas que están empezando con Analytics. Muchas veces personas que están acostumbradas a trabajar con otras herramientas ou estão acostumbrados a trabalhar com Excel, por exemplo, que já sabem como utilizar um filtro, como agregar uma dimensão. Então, nós cambiamos a experiência para o usuário para que seja mais sencillo para ele começar a trabalhar com esse self-service de uma maneira muito rápida. E quando miramos como podemos fazer essa visualização, podemos inclusive criar filtros, poner e trabalhar na parte de colores, de labels, etc. Todo de uma maneira muito sencilla. Então, foi uma grande novidade que houve, eu creio que em junho, se me acuerdo bem, com essa parte de Visual Analytics. Outra grande novidade que tivemos é justamente a parte de encadenamento de aplicações. Para quem já trabalhava com ClickView, tínhamos essa funcionalidade também de encadenamento de aplicações. E é muito importante porque algumas vezes eu tenho um dashboard e eu sei fazer algumas seleções. Eu selecionei mi país, as pessoas de ventas. Agora eu desejo cambiar de dashboard e levar justamente todas mis selecciones, transferir mis selecciones. Esto es posible, yo no tengo que seleccionar una vez más en el otro dashboard. Entonces es posible tener este encadeamiento de aplicaciones también, que fue una funcionalidad mucho solicitada por ustedes, por nuestros clientes. Bueno, déjame demostrarles rápidamente qué es esta funcionalidad de cómo desarrollar de una manera más sencilla.
Acá yo estoy en un dashboard de ClickSense y yo voy a seleccionar editar hoja. Probablemente quien ya trabaja con ClickSense ya hace mucho tiempo conocen o que nosotros ahora llamamos de opciones avanzadas, donde a la izquierda yo tengo acá los campos, elementos maestros, a la mano derecha yo tengo las propiedades, sea de un gráfico, de una hoja, depende de lo que yo seleccioné. Que tenemos hoy justamente es una opción simplificada, donde yo tengo acá mi dashboard, mi tablero, y yo tengo acá todos los campos a la mano izquierda. Yo puedo mirar si es una fecha, si es un número, si es una cantidad. Yo tengo inclusive los elementos maestros. Y acá yo tengo un nuevo menú. Déjame acercar un poquito más. Con más opciones. Entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, acá de manera muy rápida el tipo de gráfico, solamente seleccionando acá y cambiando ese tipo de gráfico. Yo puedo inclusive añadir algunos filtros. Entonces, por ejemplo, en este gráfico en específico yo tengo un elemento maestro que es una oportunidad, el valor total de oportunidad y es un elemento maestro. Yo soy un desarrollador, pero necesito ver, por ejemplo, solamente algunos países. Entonces yo deseo ver, yo tengo acá todos los campos, todas las tablas, y yo puedo mirar, incluso yo puedo ver la cantidad, la representatividad de cada país en mi modelo de datos. Entonces yo sé que Alemania es que más tiene contenido en mi modelo de datos, después Francia, Brasil, Bélgica, etcétera. Yo deseo crear entonces un filtro en esta expresión que yo tengo en este gráfico. Normalmente yo tenía que hacer un set análisis, yo tenía que tener un poco de conocimiento de desarrollo para crear un set análisis. Hoy en día yo puedo simplemente, déjame volver, añadir acá el país y yo selecciono, no sé, Brasil, Francia y Alemania. Listo. Mira que ahora yo puedo mirar más abajo acá en el gráfico que yo tengo filtros aplicados. Account Billing es justamente Brasil, Francia y Alemania. Entonces yo no tuve que crear un set análisis, involucrar un experto de TI, un experto de click para cambiar alguna cosa acá en una gráfica. Yo puedo de una manera muy rápida cambiar sin tener que crear algún tipo de código, sin tener que cambiar alguna cosa en una expresión de clic. Entonces, el objetivo de este opciones simplificadas es justamente para que personas que no tienen ese conocimiento de ClickSense puedan trabajar con Self-Service BI de una manera más sencilla, de una manera más rápida. Bueno, volviendo acá a la presentación. Entonces, eso que hubo, las novedades que tuvimos en ClickSense y ahora que tenemos en Roadmap. Bueno, primer punto es una cosa que muchos clientes nos piden justamente una nueva tabla y una tabla pivotante. Entonces vamos a cambiar la manera para dejar más sencilla, para que ustedes puedan mirar todos los números de una manera como están acostumbrados en otras herramientas también. Algunas otras mejoras como en KPI, como una imagen en background, un custom tooltip también. Y por supuesto, mejora en los gráficos que ya tenemos hoy en Click Cloud, como el diagrama de dispersión con más puntos. Hoy hay un límite que es grande, es largo, pero vamos a tener un límite aún mayor. Gráfico de barras siempre muestra etiquetas, la parte de mapas también que será posible cambiar el estilo de fuente. Es decir, nosotros escuchamos este reto, este feedback de nuestros clientes y siempre vamos a mejorar los gráficos que tenemos para que esté de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Bueno, después la parte de conectividad de datos también es un tema extremadamente importante, incluso como estamos hablando de una funcionalidad en la nube de Click, es extremadamente importante tener una conexión con seguridad hacia una base on-premise, hacia una base de datos en cloud, en tener una información en tiempo real. Entonces, nosotros estamos invirtiendo mucho en esa parte de conectividad de datos también. La primera gran novedad que hubo en Click es justamente el cambio de la manera como nosotros ofrecemos nuestra solución. Quien ya trabaja hace más tiempo con Click conoce muy bien nuestro motor de análisis, donde tenemos todos los datos en memoria y existen varias ventajas como un bajo costo. Es posible que todas las personas interactúen con el mismo dashboard y yo no tengo que
enviar consultas a una base de datos, entonces yo tengo toda la información en la memoria, eso es mejor. Pero hoy en día nosotros sabemos que hay algunas empresas, algunos clientes y algunas personas que tienen una necesidad muy específica, como por ejemplo mirar la información en tiempo real. Yo necesito mirar alguna cosa que pasó hace 2 minutos, hace 1 minuto, porque ya tengo esa información en una base de datos en la nube, ya tengo todo creado. En este caso es posible entonces utilizar lo que nosotros llamamos Direct Query. Direct Query es justamente enviar una consulta, una SQL, una consulta a una base de datos como Snowflake, donde yo puedo tener la información en tiempo real. Yo envío la consulta y tengo la respuesta de Snowflake, como en este caso, ese ejemplo. Es importante hablar que cuando tenemos todos los datos en memoria de clic, hay por supuesto un bajo costo porque yo hago una consulta a la base de datos. Puede ser Snowflake, pero si yo trabajo con varias personas haciendo una consulta directa en real time, yo tengo un alto costo por el lado de Snowflake, porque Snowflake va a cobrarme por consultas, etc. Entonces, es una cosa que debemos siempre verificar. Es posible tener un dashboard de una forma, otro dashboard de otra forma, con los datos en memoria, pero es una opción extremadamente importante que nosotros dejamos disponible en nuestro Click Cloud. Uh, Direct Query, como yo comenté entonces, no sé si ustedes pueden mirar acá muy bien, pero es una consulta que enviamos a Snowflake, directamente a la base de Snowflake, y yo tengo la respuesta acá en tiempo real. Existen varias ventajas, como yo comenté, entonces, si yo estoy creando un nuevo dashboard, necesito tener la información, sea crear un prototipo, es posible utilizar. Si es una app pequeña y deseo dejar disponible para un grupo pequeño de personas, también así el costo no es tan grande. Y si es una app que yo deseo trabajar con ODAG, para quien no conoce, ODAG es On Demand App Generator, donde yo tengo un app sumarizado de selección, yo selecciono mi país, año, etcétera, y yo envío una consulta después a Snowflake para tener la respuesta, un dashboard con más detalles. Entonces, ese primer dashboard, que es una app de selección, yo puedo utilizar también con Direct Query, tener los datos en tiempo real. Entonces, son opciones que nosotros ofrecemos a nuestros clientes y ya está disponible en nuestro Click Cloud. Aún hablando de la parte de conectividad de datos, otro tema que es importante es justamente cuando yo tengo datos que están on-premise. Yo creo que la gran mayoría de nuestros clientes tienen datos on-premise, aún están trabajando para moverlos a la nube. Entonces, ellos tienen necesidad de enviar datos desde su base on-prem hasta el Click Cloud. Por supuesto, no desean tener puertas del Firewall totalmente abiertas para hacer una consulta directa. Entonces, nosotros creamos una solución que es justamente llamada de Data Gateway. ¿Qué es Data Gateway? Es una aplicación donde ustedes van a hacer una instalación on-premise cerca de la base de datos de ustedes y nosotros vamos a conectar desde SaaS a este Data Gateway para hacer consultas directas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que Data Gateway, que está on-premise, va a hacer una consulta a la base de datos y hacer un push de la información hasta Click Cloud. Entonces, no hay un problema con seguridad en este caso. Entonces, si ustedes tienen base de datos on-premise o bajo una Virtual Private Cloud, una VPC, es posible utilizar Data Gateway Direct Access para mover datos desde on-prem hasta la nube de Click. Entonces, es interesante porque podemos tener más casos de uso, podemos mover más datos a la nube de Click. Y acá si miramos la arquitectura, es justamente como yo comenté, mira que aquí, acá yo tengo mis datos, mi base de datos, vamos decir un Oracle, con SQL Service, yo tengo una instalación de Data Gateway, y yo acá en Cloud, yo envío una consulta a Data Gateway, que vai enviar essa mesma consulta acá a la base de datos y envía los datos. Hay solamente un push de la información hasta Click Cloud. Y por supuesto, si yo tengo datos en la nube, yo puedo hacer una conexión directa a Snowflake, Snaps, etc. O acá en otras fuentes de datos también. Entonces, es una otra opción para ustedes que desean mover datos a la nube de Click y, vamos a decir, aún no están trabajando con la parte de QDI, de integración de datos, están un paso de mover los datos de una otra manera a la nube, también es posible entonces con Direct Access.
Déjame mostrarles rápidamente esta parte de Direct Access. Listo. Bueno, yo voy solamente empezar a crear acá una conexión para mostrarle. Imagina que yo tengo ya creado acá en la parte de la consola de gestión una conexión desde mi cloud hasta justamente mi data gateway que está on-premise. Una vez que ya tengo esta conexión, yo puedo crear acá una conexión de datos y si yo selecciono acá Direct Access, ustedes pueden ver justamente cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles para Direct Access. Entonces, si yo tengo acá con Data Gateway también. Entonces, ustedes pueden mirar acá cuáles son las bases de datos que nosotros trabajamos. Yo tengo un Oracle on-prem, MySQL, también on-prem, yo on Postgre incluso, yo puedo trabajar de esa forma y hacer una conexión directa. Un punto importante es, no sé si ustedes ya trabajaron con Click Data Transfer, yo tenía toda la administración, la gestión de datos on-prem y yo enviaba los datos a la nube de Click. Acá es diferente, es distinto, porque yo voy a hacer toda la gestión en la nube. Entonces yo puedo tener las conexiones en la nube para hacer consultas on-prem. Es mejor esa parte de administración de datos, de gestión de datos, quedó más sencilla para un administrador de datos que está trabajando directamente en la nube. Yo tengo toda la información centralizada acá, directamente en la nube de Click. Otra novedad que tuvimos, no estaba en el PowerPoint, en el slide, es justamente una parte llamada de conjunto de datos. ¿Qué es conjunto de datos? Yo tengo acá una conexión con Snowflake, entonces yo tengo algunas tablas en Snowflake. Yo creo que son las tablas de CRM que yo tengo acá, sí, de oportunidades. Entonces, vamos a decir que acá yo tengo pocas tablas, como 5 o 6 tablas, pero vamos a decir que yo tengo un servidor, un SAP o cualquier otro tipo de servidor con 300 tablas. Y yo soy una persona que estoy trabajando con datos de ventas. Yo no deseo ver datos de recursos humanos, otro tipo de información. Y son muchas tablas, 60 tablas. Entonces, yo puedo crear un dataset, un conjunto de datos con un nombre recursos humanos o ventas en ese caso, y dejar disponible a las personas correctas solamente las tablas de ventas. Como en este caso yo seleccioné 2 tablas, yo selecciono qué espacio deseo dejar disponible y yo voy a crear un conjunto de datos con las tablas que necesito. Entonces es como un dataset, un conjunto de datos con algunas tablas específicas y yo puedo dejar disponible las personas correctas. Las personas no tienen necesidad de ver todas las tablas que tengo en mi base de datos, en mi banco de datos. Yo puedo crear solamente un dataset eh, específico para las personas. Bueno, volviendo acá a la presentación. eh, what's next? ¿Qué vamos a tener en esta parte de Data Gateway que es extremadamente importante? Yo comenté que tenemos, yo les mostré acá la parte de Data Gateway, tenemos algunos conectores, pero conectores que vamos a tener, yo dejé acá en negrita, que son extremadamente importantes, es justamente la parte de ODBC Connection Package. Eso es importante porque un punto en SAS es que algunas veces, yo tengo una base de datos X y no hay un conector desde SAS para leer los datos. Ahora vamos a tener un ODBC Connector Patch. Yo puedo hacer una conexión ODBC directa a esta base de datos sin tener un conector específico. Vamos a tener también toda la parte de SAP desde SQL Server, de Oracle, como también en BW. Entonces vamos a tener conexión con HANA utilizando Direct Access. Entonces, es una manera segura de enviar una solicitación y recibir los datos de SAP. También REST API y de archivos también, como ya lo hace Click Data Transfer, vamos a tener la misma funcionalidad con Data Gateway también. Entonces son las novedades que vamos a tener en los próximos meses que tenemos en Roadmap. Eh, Novedad también que yo creo que en marzo empezamos con ClickForce, que es un concepto interesante que algunas veces algunas empresas tienen datos que no desean, no pueden moverlo de su país, entonces no desean mover a la nube de Click, no pueden eh, quitar ese dato de Argentina por una cuestión
del gobierno, por ejemplo. Entonces, en ese caso es posible, al revés de llevar los datos hasta la nube de Click, traer la nube de Click a sus datos. Es decir, yo puedo tener un Virtual Appliance, que es como una máquina virtual, pero es gestionada por Click, toda la parte de software. Ustedes necesitan, pueden utilizar, por ejemplo, un VMware o utilizar en la nube de Amazon, etc. Van a tener este Virtual Appliance con los datos de Click Cloud, es decir, con toda la tecnología de Click Cloud, y ustedes pueden tener sus tableros, sus dashboards conectados on-prem bajo el firewall directamente a sus datos. Entonces, ustedes no necesitan mover sus datos hasta la nube de Click. Es posible traer la nube de Click, vamos a decir, hasta sus datos. Entonces, ese es el concepto de Forts. Es una solución para clientes que no desean, no pueden mover todos sus datos a la nube. Entonces, si ustedes tienen, no sé, 20, 30% de datos que no pueden mover a Click Cloud, a la nube de Click, es posible trabajarlos con datos, con una base de datos on-prem, con Forts y los otros datos, utilizar con todas las funcionalidades que tenemos directamente en Click Cloud. Bueno, aquí vamos a tener con esta parte también de seguridad y compliance que tenemos. Una funcionalidad que muchos clientes también solicitaron es justamente una parte de encryption key que muchos ya utilizan con otros softwares, otros tipos de productos. Y vamos a empezar justamente con la parte de Amazon KMS, donde será posible que el cliente que ya tiene su Amazon KMS utilizarlo para hacer toda la parte de criptografía en los datos de la nube de Click. Entonces, es posible tener todos los datos cifrados con KMS directamente en la nube de Click y el cliente va a gestionar sus datos y la manera como ellos están cifrados justamente con ese servicio de Amazon que es de KMS. Por supuesto, después vamos a utilizar otros tipos de servicios, pero vamos a empezar justamente con Amazon KMS, que de acuerdo con nuestras encuestas es el servicio que los clientes más utilizan hoy en día. Bueno, otra novedad que también vamos a tener es justamente la parte de catálogo. Entonces, hoy en día, a parte de catalogación de base de datos y de metadatos a nivel de campo, esto ya es posible. Entonces, los datos ya están en la nube de Click y yo tengo la información, yo puedo mirar los metadatos a nivel de campo, incluso yo puedo mirar toda la parte de linaje a nivel de campo. Entonces, yo tengo un KPI, yo puedo mirar que este KPI yo tengo desde esos dos campos que vienen de esas dos tablas, de esos QVDs, etcétera. Todo eso nosotros ya tenemos disponible. Y que vamos a tener disponible después es justamente la parte de catalogación de archivos externos. Es decir, hoy en día todo lo que tenemos catalogado o ya tenemos en la nube de Click o estamos utilizando una funcionalidad que es Click Lineage Connector, donde es posible hacer una catalogación on-premise desde Oracle, SQL Server, etcétera. Pero yo tengo datos que no están en Oracle, yo no deseo utilizar ese conector que yo comenté, y no están en la nube de Click. Yo estoy leyendo datos de un S3, de un Google Drive, de un Dropbox. Será posible también, como nosotros tenemos el conector y vamos a conectar a Dropbox, etcétera, será posible también mirar todo el linaje de datos desde un Dropbox, desde un Amazon S3, etcétera. Entonces, vamos a empezar con esta catalogación de archivos externos también. Y por supuesto, una otra funcionalidad que es extremadamente importante es la parte de buscar información dentro de los datos. Hoy en día nosotros ya tenemos disponible esta funcionalidad en una app. Entonces yo estoy en una app trabajando, yo tengo una búsqueda más arriba, donde yo puedo hacer una búsqueda como Argentina. Todos los campos donde yo tengo la palabra Argentina, yo encontraré, yo puedo seleccionar. Pero ahora vamos a tener esto también a nivel de todos los tableros. Yo estoy en el catálogo de datos, yo puedo hacer una búsqueda por Argentina, yo voy a mirar todas las apps, yo voy a mirar todos los QVDs que tienen la palabra Argentina, en qué tipo de tabla, qué tipo de dato es, etc. Entonces, es una otra funcionalidad que estará disponible directamente acá en el catálogo de datos. Solo para mostrar rápidamente, aparte de que yo comenté que nosotros tenemos
eh, déjame seleccionar acá un KPI para mostrar el linaje de datos que tenemos, que es posible mirar a través de todas las informaciones que tenemos. Entonces la medida, número de cuentas, y yo puedo cambiar acá y dejar disponibles los detalles y mostrar incluso expresiones. Lo que yo tengo acá es justamente la posibilidad de mirar el linaje de datos. Entonces yo tengo acá una medida muy simple, que yo tengo la cantidad de account rep name, yo sé que son los campos y si hubieran las fuentes acá de QVDs, etcétera, yo podría mirar las fuentes de datos. Entonces, las personas que están trabajando acá directamente en el tablero pueden mirar a cualquier momento todo el linaje de datos que tenemos de cualquier gráfica y cualquier tipo de dimensión, de medida que tenemos acá en ClickSense. Entonces, es una funcionalidad extremadamente importante para que todos entiendan los datos que están trabajando en ClickSense. No solamente que los miren, pero que los entiendan sin involucrar un experto de TI, una persona de BI, para entenderlos mejor. Bueno, ahora aquí la parte de Data to Action. Entonces, justamente, actualizaciones recientes de Click Cloud, la parte de Augmented Analytics, nosotros llamamos, que es nuestro motor cognitivo. Tenemos la parte de, yo dejé acá en negrita las principales, como Shard Script, que es interesante que nosotros ahora podemos tener una gráfica que normalmente ya está leyendo datos que tenemos en memoria y así yo puedo cambiar la manera que esta gráfica está trabajando. Yo puedo crear un script, como un script en la carga de datos exclusivamente para esta gráfica. Entonces yo puedo cambiar los datos que están en la gráfica, hacer escenarios what if. Es una funcionalidad más para desarrollador, vamos a decir, pero es extremadamente importante, nos da más posibilidades para trabajar con los datos en ClickSense. Otra novedad también es la parte de Insight Advisor Chat en español, que ustedes pueden utilizar directamente desde el Hub. Yo puedo hacer preguntas a cualquier tipo de aplicativo en español, interactuar con él. También la parte que es más de seguridad, que es Section Access en Insight Advisor. En la primera release no había un Section Access. Hoy en día, si yo hago una pregunta preguntando las ventas de Argentina y yo soy de otro país, yo soy de Colombia y yo no tengo acceso, yo no voy a ver nada relacionado con Argentina. Entonces, tenemos el Sexual Access implementado también en Site Advisor Chat. Y la última novedad que me gustaría comentar con ustedes es justamente la parte de integración con Click AutoML, que también es extremadamente importante, donde es posible tener toda una parte de Machine Learning a equipos de análisis directamente en la misma plataforma en Click Cloud. Cuando hablamos de AutoML, yo haré una demostración en un par de minutos, es justamente como yo comenté, tener la posibilidad de Machine Learning a equipos de análisis. Entonces, yo no tengo conocimiento, yo no soy un científico de datos, ni tampoco hay una persona en mi equipo que tiene ese conocimiento. Nosotros tenemos la necesidad de evaluar las ventas, de verificar cuestión de oportunidad y otros temas que tenemos en mi empresa. Tenemos la necesidad, pero no tenemos el conocimiento o la herramienta. Entonces, con AutoML, yo ya tengo todos mis datos listos, mis paneles, mis dashboards. Yo puedo trabajar así y ir un paso allá, que es una parte de Machine Learning. Entonces, yo puedo crear una predicción, yo puedo hacer escenarios what if en tiempo real para mirar qué yo puedo hacer, qué yo debo hacer. Y juntamente con toda la parte de alerta de datos, yo recibo una alerta en mi teléfono o incluso automatizaciones, yo puedo tener información en tiempo real o casi tiempo real, evaluando en escenarios what if de Machine Learning y enviar o empezar flujos con otros sistemas. Entonces, yo tengo un escenario, como nosotros decimos, de Active Intelligence completo, de inteligencia activa completo para nuestros clientes. Bueno, déjame demostrarle esa parte de AutoML. Bueno, para eso yo tengo acá una app, que es una app de recursos humanos. Y mira que nesse cenário, como eu comentei, eu sou uma pessoa de recursos humanos, eu já tenho conhecimento em toda essa parte de que eu trabalho, já tenho todos os dados históricos e eu estou vendo que
habían 4.400 empleados, hoy solamente 3.700, vamos a decir, y yo tengo un problema justamente con un KPI llamado attrition, que son los empleados que no están más en mi empresa, sea porque salieron para otra empresa, sea porque están jubilados, etc. Y es un problema para mí. Yo necesito entender por qué las personas están saliendo de mi empresa. Si yo miro acá, yo tengo la información, como dije, toda histórica, dónde están las personas de ventas, recursos humanos, y incluso yo puedo ver que las personas tienen una satisfacción muy alta con mi empresa, de 62%. Y cuando yo miro el rendimiento, evaluación de desempeño por el gerente, las personas, todos tienen un desempeño excelente o sobresaliente. Entonces, yo no entiendo por qué están saliendo. Yo tengo ClickSense, trabajo con mis datos, pero yo no entiendo qué pasa. Entonces, yo necesito de alguna cosa más para entender mejor mis datos. Nesse caso, volví a Card Hub, eu quero utilizar o TML justamente para criar um experimento de Machine Learning. Basicamente, ¿qué es un experimento de Machine Learning? Déjame seleccionar acá el espacio que yo estoy trabajando. Un experimento yo voy a crear e intentar hacer un modelaje, un entrenamiento de mis datos. Entonces, la primera cosa que yo necesito justamente es mirar la información, los datos históricos de mis datos que yo tengo. En ese caso, yo tengo acá un dataset donde yo tengo la edad de las personas, si la persona salió o no, que justamente es el indicador que nosotros necesitamos, que es saber si la persona aún está en la empresa o ya salió. Yo tengo género, yo tengo varias informaciones. Yo, como tengo conocimiento, yo puedo quitar alguma de esas informaciones que yo sé que no es importante, como, bueno, género no es importante porque es una cosa que yo debo llevar en consideración, yo puedo eliminar, o yo puedo dejarlos todos acá, y más importante, seleccionar mi target, es decir, qué yo deseo predecir. En este caso, yo deseo predecir y entrenar mi modelo de datos, la persona va a salir o no de mi empresa. A la mano derecha, yo tengo los campos, que aquí son llamados de características, y también los algoritmos. Mira que tenemos, AutoML identificó que el problema que yo estoy intentando arreglar es justamente una clasificación binaria, entonces sugirió estos algoritmos para la clasificación binaria, son 6. Si yo tengo conocimiento, yo sé que la regresión logística no es interesante, yo puedo eliminarlo o dejar todos acá. Pero es interesante, como yo comenté, AutoML no es para un científico de datos. Entonces, a todo momento va a empezar a ayudarme a hacer una predicción. En el primer punto ayudó con la parte de clasificación binaria, identificó el tipo de problema, sugirió los mejores algoritmos. También acá hay una parte identificó qué tipo de características que son, si son numérico o no. De una manera muy sencilla seleccioné qué yo deseo predecir, que es mi target. Y acá algunos comentarios como los cambios que AutoML hará mientras prepara mis datos, como una parte de imputación de nulos, porque nulo no es una cosa interesante cuando estamos trabajando con Machine Learning, la parte de codificación de características, que yo comenté acá de numérica y categórica. También comenta acá que entrenará mi modelo de datos. Y yo tengo acá mis datos y voy a utilizar 80% de los datos para crear la predicción. Después, con los 20% restante, voy a aplicar justamente para entrenar ese modelo y ver si ese modelo está de acuerdo o no con lo que yo necesito. Y después hará la misma cosa 5 veces para entrenar aún más el modelo de datos. Entonces, yo tengo acá mi problema, ya sé cómo que yo deseo arreglar y solicité a AutoML para entrenar los algoritmos que sugirió, que yo tenía aquí como sugestión, para saber qué algoritmo, qué tipo de algoritmo yo debo utilizar. Entonces, en este paso, AutoML está justamente haciendo todo ese entrenamiento con mis datos, que son datos históricos, o sea, las personas que ya salieron, las personas que restaron en mi empresa. Y así yo tengo acá toda la información de ese algoritmo seleccionado, que es clasificación XGBoost, que mira que es de mayor puntuación, como yo puedo ver acá. Y acá yo puedo ver la matriz de confusión, justamente la parte de falso positivo, falso negativo. Yo puedo mirar aquí incluso la importancia SHAP, que es muy importante ese tipo de gráfica, que es justamente, yo puedo saber, bueno, las personas que ya salieron o no, que mais influi para a persona sair é justamente a satisfação com o trabalho. Depois, número de empresas trabalhadas. Depois, total de anos que trabalham em uma empresa. Talvez tenha uma relação com os jubilados, não sei. Depois, satisfação laboral.
y así por delante. Entonces, yo tengo acá o que es importante para una persona decidir si va a salir o no de mi empresa. Y ahora que ya tengo toda esa información, yo puedo implementar justamente mi modelo de datos y utilizar una base de datos que yo tengo ahora, que son los empleados que están en mi empresa, para hacer ese entrenamiento. Es decir, yo ya tengo ahora mi modelo de datos y deseo implementarlo con los empleados que están en mi empresa y crear una predicción. Entonces yo selecciono acá la base de datos que yo necesito, que son la base de datos, que es la base de datos actual. Solo para demostración seleccionaré la misma. Yo puedo crear un QVD o un CSV como un output de esta información. E acá eu posso ter QVDs com sharp values, são os valores que eu comentei com importância de cada característica, conto de dados, se há errores, etc. E eu posso criar minha predição. Bueno, eu já lo hice, já criei minha predição nesse exemplo para deixar a demonstração mais sencilla. E eu tenho acá as mesmas informações que eu comentei. Então, eu tenho acá a matriz de confusão, eu tenho a quantidade de falsos positivos, falsos negativos, etc. Eu posso mirar também acá, por cada característica que eu tenho, a quantidade de empleados que eu tenho, a importância. Então, se, por exemplo, mais importante é justamente a parte de viagem e trabalho, nesse caso, algumas pessoas que vão a sair, ou seja, é uma coisa negativa para nós, vão a sair porque viajam muito a trabalho. Então, eu posso mirar isso de maneira muito sencilla, incluso a parte de importância por característica. E que é muito importante também, é justamente esta parte acá, de cenários what if. Es decir, yo tengo acá todos mis empleados y ya sé por qué van a salir, es porque, no sé, años de empresa, es porque están trabajando mucho, pero ¿qué yo puedo hacer para dejarlos en mi empresa, para mantenerlos en mi empresa? Bueno, yo tengo acá, por ejemplo, años desde la última promoción, si viajan mucho o poco a trabajo. Yo tengo esa persona que yo miré que ya hace 7 años desde la última promoción. Entonces, si yo miro acá la importancia SHAP, la principal es justamente años desde la última promoción y viaje trabajo. Yo voy a entonces hacer una simulación para ver qué yo puedo hacer para cambiar la decisión de esta persona. Entonces, esa persona va a salir de mi empresa, 97% que va a salir, y ya hace 7 años desde la última promoción. Bueno, si yo hablo con el gerente de esa persona para que tenga una promoción, entonces, va a tener una promoción, entonces yo cambio a cada año desde la última promoción para 0. Eu posso, não sei, cambiar seu salário. Eu posso, incluso, se a pessoa viaja muito, e se vamos fazer um home office, essa pessoa não vai viajar tanto, vai quedar em casa. Bueno, 1% que para sair, então essa pessoa não vai sair. Então, é trabalhar justamente com probabilidade em tempo real a nível de fila. Eu posso mirar cada tipo, cada linha que eu tenho no modelo de dados de ClickSense e fazer uma simulação em tempo real con cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de problema que ustedes desean arreglar. Entonces, esa es la funcionalidad de AutoML, crear los entrenamientos y tener la información acá en el dashboard, incluso tener esa predicción en tiempo real enviando datos a AutoML. Dale, bueno, déjame volver acá. Yo sé que hablé bastante de AutoML. Que vamos a tener entonces las novedades de Roadmap con la parte de Augmented Analytics. Yo dejé también acá en negrita las más importantes como preguntas de muestra definidas por el cliente. Hoy en día nosotros sabemos que cuando a la parte de Insight Advisor Chat o Insight Advisor es como una búsqueda en blanco. Yo no sé qué preguntar, yo soy una persona que no sé qué yo puedo, qué tipo de pregunta puedo hacer. Entonces ahora será posible que las personas que manejan, gestionan las apps, puedan crear algunas preguntas de muestra para que sea más sencillo para las personas, los clientes puedan utilizar y hacer preguntas, tener algunos ejemplos. En verde, insights explicables, justamente la parte de AutoML que yo comenté. Entonces yo tengo un insight y yo voy a saber por qué yo tengo este tipo de insight. Son novedades juntamente con AutoML que vamos a tener. La parte de feedback de la parte de lenguaje natural, también las personas van a hacer preguntas y yo, como gestiono ClickSense, voy a tener feedback de qué tipo de pregunta, qué tipo de respuesta tuvieron, y así yo puedo cambiar toda la parte de lógica que yo tengo en mi app. Time Series Decomposition también, vamos a tener una otra funcionalidad de Time Series directamente
perdóname, en la herramienta. Entonces, nuestro modelo asociativo, vamos a tener una parte que es llamada de Signal Decomposition of Time Series by Lowe's, que es una funcionalidad de mercado. Vamos a tener también ya en nuestro modelo de datos, en nuestro modelo asociativo. Y también, por supuesto, vamos a tener otras mejoras como una generación, mejorar la parte de lenguaje natural, para tener insights mejores para todas las personas, incluso más idiomas también. Bueno, alertas de Click Cloud. Yo creo que quien ya trabaja con ClickSense Cloud ya lo conoce muy bien, la capacidad de enviar alertas. Si yo recargo una aplicación, yo puedo tener una información actualizada en tiempo real mientras la aplicación actualiza. La parte de Application Automation también muy importante. Tuvimos nuevos conectores. Yo tengo acá un listado de conectores. Ustedes también pueden encontrar en nuestro Help. Y acá nuevos templates también para que sea más sencillo crear una automatización, para que yo no tenga que empezar desde el cero. Yo puedo utilizar un template. Yo necesito, no sé, almacenar una tabla en un CSV, en S3. Yo tengo templates, yo solo cambio la conexión y ya tengo todo listo. Y que vamos a tener es justamente en Application Automation algunas mejoras en el role. Hoy en día todas las personas con Professional pueden crear. Vamos a mejorar esta parte, tener un role específico para esta persona. También vamos a tener otros eventos como de Data Service, que yo comentaré después, AutoML, si alguien crea un QBD, entonces vamos a poder manejar todo el tenant directamente con AutoML, incluso otros tenants también directamente con Application Automation. Y ahora, por último, la parte de Data Service, como yo comenté, fue una novedad de ayer que empezamos con Data Service. Y solo para aclarar qué es Data Service, la diferencia de que ya tenemos hoy con Replicate, nosotros podemos llamar la parte de Click de Integration, que es Client Manage, como Replicate, Compose, Enterprise Manager. Son productos que están cerca de la base de datos de nuestros clientes, están on-premise, entonces el cliente necesita tener un servidor. Esses são produtos Client Manager. O cliente vai gerenciar esses produtos. Que Click empezou a oferecer agora, que é chamado Click Manage, é Click Cloud Data Integration, que é justamente uma solução diretamente em nossa nuvem para ser as mesmas funcionalidades que temos em Client Manage, vamos a ter também em la nube de Click. Nessa primeira release temos algumas funcionalidades, depois vamos a invertir aún mais. Es decir, cuando miramos la imagen que yo comenté al principio de Click Cloud, tenemos una parte de esa service y es justamente acá que están estas nuevas funcionalidades. Empezando con una funcionalidad llamada Data Movement, que es justamente para mover datos entre nubes. Entonces yo tengo un dato de Azure, voy a moverlo a Snowflake o moverlo a otras ubicaciones. Yo puedo utilizar Click Cloud, que ya está en la nube, para hacer toda esa movimentación de datos. Y un punto importante es que, así como Application Automation, así como alertas, así como AutoML, Ah, el objetivo es tener poco código, como nosotros llamamos de low code acá. Es todo como drag and drop para hacer las cosas, tenemos todas las opciones. Es trabajar con los datos de una manera más sencilla, directamente en la nube de Click. Entonces, es hacer toda la movimentación de datos en tiempo real o si el cliente necesita en batch. Y utilizar también Data Gateway, que yo comenté, con los datos que están on-premise, para moverlos a una nube, etc. Entonces, es tener toda la parte de movimentación de datos directamente en la nube de Click. La segunda parte es justamente como Compose, que es la parte de transformación de datos, que es justamente también, una vez más, sin código, yo puedo enviar una consulta a Snowflake, cambiar los datos en Snowflake, haciendo directamente todo desde Click. Yo no voy a traer los datos a Click, yo puedo mantenerlos en Snowflake, pero yo voy a hacer todos los cambios, las tablas, crear un data warehouse en Snowflake desde la nube de Click, enviando SQL, que son consultas, directamente a la base de datos. Entonces, yo puedo hacer toda la transformación de datos directamente desde Click. Y por último, por supuesto, si yo moví los datos, cambié, etcétera, yo puedo traerlos y dejarlos en un catálogo de datos en Click, que es para unificar todos esos datos, tener todo el linaje de datos, todo lo que pasó, salió de un MySQL a un Snowflake y ahora yo tengo los QBD si yo necesito, entonces yo tengo todo el linaje listo directamente en la nube de Click,
yo tengo datos de muestra, todo que ustedes ya conocen muy bien con esa parte de catálogo de datos de Click. Entonces, una gran novedad que empezamos ayer, entonces ustedes si ya tienen pueden probar y incluso si tienen necesidad pueden hablar con las personas de DataIQ para ver cómo ustedes pueden aprovechar esta novedad que estamos ofreciendo hoy. Y ahora, por último, la parte de ClickSense Mobile, actualizaciones recientes. Entonces es posible mirar la parte del teléfono en la horizontal, mirar, acercar un poquito más las gráficas, convertir visualizaciones en tablas. Entonces son cosas pequeñas, pero muy importantes para ustedes que normalmente nos dan este retro de cómo mejorar nuestros productos. Aquí vamos a tener justamente la parte de mejor renderizado de KPIs y tablas, y también acá yo tengo encadenamiento de documentos desde una app acá en ClickSense Mobile. Yo puedo hacer una selección y así empezar el encadenamiento de documentos. La parte de Enterprise Reporting, yo ya comenté. Entonces, es enviar un reporte hoy en día en PDF desde varias hojas y hacer también, si yo no necesito enviar por correo a alguna persona, yo puedo utilizar un SharePoint para dejar este documento para que otras personas lo utilicen. Y aquí vamos a tener muy solicitado es justamente la parte de salida en PowerPoint y también en Excel, incluso con la conexión directa en Office 365 de Microsoft. Bueno, entonces yo sé que yo hablé bastante, solo para aclarar, todas las novedades son todas las funcionalidades que tenemos acá en Click Cloud. Son muchas, como yo comenté, toda semana tenemos más y más novedades y ustedes pueden siempre consultarnos, mirar el help de Click o incluso mirar en click.com/roadmap. Tenemos la parte de Statement of Direction, la parte de nuevas capacidades, recursos, está siempre todo actualizado para que ustedes puedan mirar y aclarar sus dudas también. Bueno, muchas gracias a todos.